Dios les bendiga a todos mis queridos hermanos, mis queridos amigos. Aquí con ustedes su hermana, su amiga Ruth de León. Quisiera compartir con ustedes una palabra y antes de iniciar a leer los siguientes versículos que Dios me ha dado para esta palabra, ¿no? Que quiero compartir con ustedes, debo de decirle lo siguiente. La principal autoridad que nosotros tenemos es nuestro Señor Jesucristo, es Dios, es su Santo Espíritu. La mayor autoridad que nosotros tenemos es Dios Todopoderoso. A Él nos tenemos que someter, a Él debemos obedecer. Y si Dios nos delega una autoridad, nos da una autoridad, esa autoridad que nos delega, que nos da, nosotros tenemos que saber utilizarla, haciendo conforme a la voluntad de Dios, como dice Él, como Él nos guía, como Él nos conduce, como Él nos dice que haga. Nosotros no podemos hacer de nuestra propia voluntad las cosas. Nosotros no podemos utilizar la autoridad que Dios nos dio para hacer cosas que salen de nuestra propia cabeza, de nuestro propio pensamiento, lo que yo quiera, lo que yo pienso, lo que yo digo. No, porque ahí nosotros estaríamos mal utilizando la autoridad que Dios nos ha dado, que Dios nos ha delegado. Porque si Dios pone a personas a nuestro cargo, es para que la dirijamos y la guiemos según la voluntad de Dios, según la guía del Espíritu Santo. En la palabra de Dios dice que los hijos de Dios son los guiados por el Espíritu Santo, es decir, nos debemos dejar guiar por el Espíritu Santo, sobre todo si tenemos que hacer cosas que son de Dios. Tenemos que hacerlas tal cual como Dios nos dice, como Dios nos manda, como dice aquí en su palabra. No podemos nosotros decir, bueno, como Dios me ha dado una autoridad, ahora yo hago como yo quiera, como yo pienso. Agarro un poco de la palabra y el otro poco de lo que yo crea, de lo que yo piense. No, porque ahí estaríamos alterando, pervirtiendo la autoridad que Dios nos dio. Estaríamos como pasando por encima de Dios. Debemos entender que si Dios nos da autoridad es para hacer como Él dice, no como nosotros queremos. En la palabra de Dios dice, Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Dios todas las cosas la creó por Él y para Él. Todo es de Dios, todo le pertenece a Dios. Es decir, la creación que somos nosotros no le podemos decir a Dios, bueno Dios, ahora yo hago como yo creo. Tú me diste esa autoridad, pero yo hago como a mí mejor me parece. Bueno, yo agarro una parte de aquí de las Sagradas Escrituras, agarro un pedacito de lo que tú me dijiste, pero la otra parte lo hago yo, porque yo creo que es así, porque bueno, si tú me diste esta autoridad, bueno, yo voy a hacer como yo creo, como yo pienso. No caigamos en ese error. Pastores, evangelistas, profetas, apóstoles, maestros, salmistas, misioneros, ministros de Dios, no caigan en el error de querer hacer todo de su propia cuenta o de tomar un poco de la palabra y el resto es de ustedes, doctrinas de ustedes. No hagan eso. Por favor, tomen en consideración que un día todos, absolutamente todos, incluyéndolos a ustedes, vamos a estar delante de la presencia de Dios, del tribunal de Cristo, del tribunal de Cristo. Y ahí ninguno va a poder excusarse. Usted se imagina cuando Dios le pregunte a usted, ¿qué hiciste con la autoridad que te di? ¿Cómo guiaste a mi pueblo? ¿Cómo lo conduciste? ¿Hiciste lo que yo te dije o no? No que Dios no sepa lo que usted hizo, porque Dios lo sabe bien, pero usted le va a tener que dar cuenta. Así como le voy a dar cuenta yo, así como le vamos a dar cuenta a todos. Entonces ahí no vamos a poder excusarnos. Entonces no perviertan el evangelio, no tuerzan el evangelio, no introduzcan doctrinas que son todas creadas por ustedes, que no tienen nada que ver con lo que está en la palabra. Hay una gran cantidad de hombres de Dios que antes de abrir su boca, mire, pasan horas en oración, de rodillas, clamando a Cristo y pidiéndole al Espíritu Santo una palabra para poder edificar al pueblo, para poder predicarle al pueblo. Y así es que se hace. Pasan horas ahí clamando a Cristo, pidiéndole, Espíritu Santo, háblame, dime, guíame. Y cuando abren la boca, estos ministros de Dios edifican al pueblo. Tocan el corazón del pueblo. Es una palabra que edifica al pueblo.
pero es una palabra dada por el Espíritu Santo, no que se la inventaron ellos, no. Ellos estuvieron ahí buscando presencia a diario, buscando presencia, porque ellos entienden que no pueden abrir la boca sin la dirección del Espíritu Santo. Pero hay otros que no. Hay otros ministros que van y hablan de su propia boca y no edifican a nadie, palabras vacías, palabras que no traen ninguna edificación. Y si nosotros somos personas que leemos la palabra diariamente y tenemos comunión diaria con el Espíritu Santo, nosotros vamos a saber cuando un ministro de Dios está predicando conforme a la palabra, cuando un ministro de Dios está teniendo comunión con el Espíritu Santo, porque lo espiritual se acomoda a lo espiritual. Si usted es espiritual porque usted se mantiene conectado espiritualmente con el Espíritu Santo cuando usted escuche la predicación de un ministro de Dios, de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, usted va a decir: eso que está diciendo ese hombre es verdad, eso es de Dios, eso viene de Dios. ¿Por qué? Porque usted también pasa tiempo en la presencia de Dios, porque usted también ora todos los días, porque usted también medita en la palabra, escudriña la palabra y el Espíritu Santo a usted también le revela. Entonces usted va a decir: sí, es verdad, mira, esa palabra es de Dios absolutamente. Usted lo va a saber, ¿por qué? Porque su espíritu está conectado con el Espíritu Santo y es el mismo Espíritu Santo que le está confirmando a usted que lo que está diciendo el hombre de Dios, el ministro de Dios, viene del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Y también el mismo Espíritu Santo le va a hacer saber a usted si lo que está hablando ese ministro son palabras vacías, son falsas doctrinas que ni siquiera son bíblicas, que son sus ideas. Vamos a leer aquí Proverbios 3, versículo 5. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice así: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Qué quiere decir esto? Confía en Dios. No te apoyes en tu propio entendimiento, en lo que tú crees, en lo que tú piensas, en lo que a ti te parece. No, pide dirección a Dios. Pídele dirección al Espíritu Santo. Deja que el Espíritu Santo te diga lo que vas a decir, lo que vas a hablar. Porque es que mire, si hablamos nosotros solos, sin la dirección del Espíritu Santo, nosotros vamos a hablar palabras vacías, que no edifican, que no construyen, no tocan el corazón de nadie. La gente se va como mismo vino. ¿Por qué? Porque no estaba ahí el Espíritu Santo, hay poder en Jesús. Vamos a leer otro versículo que está en Romanos 8, versículo 14, dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. ¿Se da cuenta? Los que son guiados. Porque si nosotros nos bautizamos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y empezó un proceso de cambio en nosotros y transformación el Espíritu Santo y nosotros nos estamos dejando renovar, ¿verdad? Y nos arrepentimos, estamos ahí buscando, ¿verdad? De Dios. Pero si un día nosotros tomamos la decisión de que, bueno, ya es suficiente, ya yo sé bastante de la palabra, ya yo tranquilamente sigo solo o sigo sola, hablo lo que yo digo porque yo me apoyo en lo que ya yo sé y ya yo no necesito más dirección del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hijo de Dios es usted que ya no se quiere dejar guiar por el Espíritu Santo? ¿Qué hijo de Dios es usted que no quiere recibir la enseñanza, la instrucción, la guía, la dirección del Espíritu Santo? Si nosotros sin Dios no somos nada, en la palabra bien claro lo dice, sin Dios nada podemos hacer. Hay poder en Jesús. Y estuve buscando varios versículos que hablen sobre la autoridad del hombre, porque es de eso que le quiero hablar, sobre la autoridad que Dios le ha delegado al hombre, pero sabiendo y entendiendo que la mayor principal, la más fuerte, la más grande es la autoridad de Dios y la autoridad es toda de Él. Eres el que tiene verdadera autoridad. La autoridad es de Dios, no es de nosotros. Que el Señor en su misericordia, en su amor, ha querido delegarnos autoridad, darnos autoridad para que conduzcamos su pueblo como Él quiere, no como nosotros queremos. Eso ya es algo de Dios. No es porque nosotros no merezcamos nada, ni porque nosotros, bueno, somos los mejores y bueno, nos merecemos que Dios nos dé autoridad y vamos a hacer lo que nosotros queramos. No, es un privilegio servirle a Dios, pero como Él quiere, no como digamos nosotros. Conseguí 30 versículos que hablan sobre la autoridad que Dios le ha dado al hombre. No se lo voy a leer todo, obviamente, porque ya me extiendo mucho, pero vamos a leer, ¿verdad? Vamos a leer unos cuantos aquí, ¿ok? Vamos a ir leyendo. Marcos 3:15 dice: y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios y para que tuvieran autoridad de expulsar
demonios, expulsar demonios. Mire la autoridad que Dios nos ha dado cuando nos estamos santificando, obviamente, cuando nos estamos sometiendo, obviamente, cuando somos llenos del Espíritu Santo, el Señor nos da esa autoridad, porque si estamos en pecado no tenemos autoridad para echar fuera un demonio. Entonces, mire, para echar fuera demonios Dios nos ha dado autoridad. Ok, vamos a seguir buscando por aquí, vamos a seguir leyendo Marcos 6:7. Marcos 6:7. Entonces llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándole autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los espíritus inmundos se les sometieran, para que ellos pudieran echar fuera demonios. Esa autoridad el Señor nos las ha dado. ¿Me entiende? Entonces nosotros no podemos manipular, cambiar, pervertir, alterar la autoridad que Dios nos ha dado. Pervertir es alterar, cambiar la naturaleza de algo. Si Dios te da una autoridad y tú la utilizas como tú quieres, porque tú dices, bueno, Dios me puso aquí y aquí se va a hacer lo que yo diga, entonces tú estás pervirtiendo la autoridad de Dios, tú la estás cambiando, la estás acomodando a tu conveniencia. Ok, vamos a seguir aquí leyendo. Lucas 10:19 dice, mirad, os he dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo y nada os hará daño. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Vamos a seguir leyendo aquí, vamos a seguir buscando versículos porque son muchísimos. Quisiera leerlos todos, pero no puedo. Segunda de Corintios 10:8 dice, pues aunque yo me gloríe más todavía respecto de nuestra autoridad que el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Dios nos dio autoridad para edificar, no para destruir. Mire, cuando Dios le da autoridad a un ministro, sea pastor, evangelista, maestro, profeta, misionero, salmista, X, Dios le da una autoridad. Y esta persona, en vez de hacer las cosas como dicen las Sagradas Escrituras, y hacer las cosas como el Espíritu Santo se las revela, se las muestra y se las enseña en oración, en ayuno, en intercesión. Esta persona viene y dice, yo voy a hacer así, a mí me parece que así está bien, así hago, porque es que Dios me puso aquí ya. Esa persona está alterando, modificando, torciendo, cambiando lo que el Señor le está dando, lo que el Señor le está mandando a hacer. Entonces, hay que tener atención y cuidado con esto, porque son las cosas de Dios, ¿verdad? Son las cosas de Dios. No podemos hacer como nosotros queramos, como nosotros pensamos. No, es como dice Dios, como dice Dios. Segunda de Corintios 13:10. Segunda de Corintios 13:10 dice, por esta razón os escribo estas cosas, estando ausente, a fin de que cuando esté presente no tenga que usar de severidad según la autoridad que el Señor me dio para edificación y no para destrucción. Destruimos cuando alteramos, cambiamos y modificamos la palabra de Dios y la acomodamos a nuestro entender y parecer y como nosotros queramos y como mejor nos conviene. Ahí estamos destruyendo, no estamos edificando para nada. Miren Apocalipsis 2:26. Apocalipsis 2:26 dice así, y al vencedor, al que guarda mis obras, y al vencedor, al que guarda mis obras, las obras de Dios, no como nosotros queramos, no como nosotros digamos, no como nosotros pensamos, como Dios dice que debemos hacer sus obras, y al vencedor, al que guarda mis obras, hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Le daré autoridad sobre las naciones, al que guarda las obras de Dios. En la palabra de Dios dice que nos tenemos que someter a nuestros gobernantes terrenales. Pero, hay un pero y hay una condición. Siempre y cuando ellos se sometan a Dios. Siempre y cuando ellos hagan lo que Dios le dice. Porque si usted tiene un gobernante que lo está mandando a hacer a usted algo que va en contra de Dios y usted conociendo la palabra y siendo usted un hijo de Dios, usted va a ir a hacer lo que le dice ese gobernante, que usted sabe que va en contra de la palabra de Dios. Porque si usted lo hace, usted está desobedeciendo a Dios principalmente y se está volviendo cómplice de ese gobernante que está haciendo las cosas que no van de acuerdo con Dios. Y si usted tiene una inteligencia y si usted lee la palabra y tiene comunión con el Espíritu Santo, ¿cómo usted se va a someter a algo que usted sabe que va en contra de la voluntad de Dios? No, es que en la palabra dice que hay que someterse a los gobernantes terrenales. Sí, siempre y cuando ellos se sometan a Dios.
No es que si ellos te dicen, mira, vas a hacer esto, y tú te das cuenta que eso ni siquiera es bíblico. No está ni siquiera en la Biblia, o sea, no viene de Dios. Entonces tú te vas a someter porque la palabra de Dios dice, hay que obedecer a nuestros gobernantes terrenales. Date cuenta, hay que obedecer a nuestros gobernantes terrenales siempre y cuando ellos obedezcan a Dios y se sometan a Dios. Si un ministro de Dios le dice a usted, vamos a hacer esto y esto y esto y esto, pero usted se da cuenta que eso no es bíblico y que es una cosa que va en contra de Dios, que eso no le agrada a Dios, usted se está dando cuenta, ¿verdad? Porque usted lee la palabra, porque usted tiene comunión con Dios. Entonces usted tiene que decir, no, ya va, ministro de Dios, pastor, evangelista, profeta, maestro, ya va, espera un momentico, un momento, explíqueme una cosa. Eso que usted me está mandando a hacer, ¿dónde está escrito? ¿De dónde sacó usted eso? En la Biblia no está. Y si está, por favor, me lo puede buscar, me puede mandar el versículo, me lo puede enseñar, me lo puede explicar, porque según lo que yo leo, lo que yo estudio, lo que el Señor a mí me revela en oración, porque paso tiempo en oración, en ayuno e intercesión, porque así debe estar un hijo de Dios, lo que usted está diciendo, primero no es bíblico y segundo, ¿de dónde lo sacó? Mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. El conocimiento es necesario, aunque muchos piensen que no, que para qué tanto conocimiento. Si usted no tiene conocimiento, fácilmente lo engañan, fácilmente lo hacen caer en trampa. Y usted ni cuenta se da, porque usted no tiene conocimiento, entonces hay que leer. Mire, mi querido amigo, mi querida amiga, mi querido hermano y hermana en Cristo, tengamos comunión con el Espíritu Santo. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo desde el más grande hasta el más pequeño. Somos instrumento nada más. El mayor es el Dios Todopoderoso. La autoridad es Él. Y si Él nos delega una autoridad, es para que hagamos las cosas como Él dice. En la antigüedad, los hombres de Dios, cuando Dios les daba una palabra para que la dijeran al pueblo, para que guiaran al pueblo, ellos tenían que hacerlo tal cual como Dios se los decía. Ellos iban, tenían su comunión con Dios, Dios les hablaba. Y ellos iban y guiaban al pueblo conforme a la voluntad de Dios. Y si desobedecían a Dios, bueno, tenían que ellos vérselas con Dios. Pero no podían ellos, bueno, yo me parece que es así, yo voy a hacer eso. No. Dirección primero de Dios, ¿verdad? Primero de Dios y después hacer lo que Dios dijo. No decir, bueno, a mí me pusieron aquí, Dios me dio esta autoridad y aquí se hace lo que yo quiera. No. Tengamos temor de Dios. Tengamos mucho temor de Dios. Mire, yo le soy honesta y sincera y está ahí el Espíritu Santo, mire, que no me deja mentir, porque lo que le voy a decir es verdad. Antes de hacer un video, yo le digo al Espíritu Santo, ayúdame. Hablas tú a través de mi boca, no me dejes hablando sola, porque si yo hablo sola, yo no tengo nada que decir. ¿Cómo voy a edificar yo a alguien si tú no hablas a través de mí, Espíritu Santo, si tú no me das la palabra? ¿Cómo hago? Yo le digo, Señor, ayúdame, dime tú, ¿me entiendes? Y mientras que estoy orando, estoy intercediendo, leyendo, o tengo mi comunión, estoy hablando con Él, ahí mismo me da una palabra y de ahí es que hago estos videos. Porque es que yo sola no puedo hacer nada. En la palabra de Dios dice, sin Dios nada podemos hacer. Dios tenga misericordia y piedad de nosotros. Así que si hemos estado mal utilizando la autoridad que Dios nos dio, vamos a pedirle perdón a Dios, vamos a arrepentirnos, ¿verdad? Y mire, cualquiera puede predicar el evangelio, cualquiera que lee la palabra, que la estudia, que la medita, que la practica, que tiene comunión con el Espíritu Santo, que se deja guiar por el Espíritu Santo, porque la palabra de Dios dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y nos los está diciendo a todos. Porque aunque si usted no es un pastor, no es un profeta, no es un maestro, no es un evangelista, pero si usted tiene un vecino y usted es cristiano, usted va y le dice al vecino, Cristo te ama, arrepiéntete, acepta al Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador. Mira lo que dice aquí en la palabra, usted le está predicando. Quiere decir que no hace falta que usted sea un pastor, usted puede ir a predicarle a su vecino, a su compañero de trabajo. Dios le bendiga grande y poderosamente, mi querido amigo, amiga, hermano y hermana en Cristo, y que sea el Espíritu Santo tocando, mire, nuestra mente y haciéndonos reflexionar. Y que nosotros nos dejemos guiar por el Espíritu Santo, que nosotros no hagamos nada solos, acompañados del Espíritu Santo. Dios le bendiga. Chao.